What is the future food system? Is it big or small? Global? Local? Is it good for you or good for the planet? Protein as we know it or protein as we don't? Is the future food system consumer-driven or producer-driven? More personalized? More transparent? More sustainable? Will the future food system be highly connected, highly traceable, or highly adaptable? The answer to all these questions is yes. The future food system is all these things. The food system is being reimagined, and it's happening now. From the farmer to the corner grocer and everyone in between. This disruption is filled with upside for those who adapt to it, create for it, and shape it with a business model that's today proof and tomorrow ready. So it's time to reassess what you bring to the table and to ask yourself one last question. What role will I play in a reimagined food system? Muy buenos días. Buenos días. A nombre de EY, les doy la más cordial bienvenida al evento Reimaginando la cadena de valor de la industria de alimentos, lecciones globales para Chile. Saludamos a todos nuestros espectadores quienes nos ven en vivo a través de envivo.eychile.cl. La pandemia ha acelerado las transformaciones que ya veníamos viendo en el rubro de alimentos. La cadena end-to-end de la industria está cambiando en todas sus partes, desde la siembra, la cría, el embalaje, almacenamiento y comercialización de los productos, y hasta su distribución y llegada a las góndolas de los supermercados y directamente a nuestras casas. ¿Cómo se está reinventando la industria en el mundo? ¿Cómo está evolucionando la experiencia del cliente? ¿Y qué cambios tenemos que hacer en consecuencia? ¿Qué está pasando en las cadenas de distribución, tanto locales como internacionales? Nos reunimos hoy precisamente para conversar sobre estos temas y abordar los desafíos y oportunidades del sector de la mano de uno de los líderes en soluciones en cadena de suministro de alimentos en Estados Unidos, Scholar, y con la experiencia del gigante Maersk en la innovación en la cadena de transporte, más importante que nunca para un país exportador como Chile hoy en día. Sus preguntas y comentarios se los pueden hacer a través del número de WhatsApp que aparece en pantalla. Los consideraremos para contestarlos en la conversación que sostendremos con nuestros panel de invitados. Durante el evento se hablará en inglés y en español. Para elegir el idioma de tu preferencia, debajo de tu pantalla aparecerá la opción Interpretación, en el que pueden escoger original para escuchar el audio original del video del evento, inglés para escuchar todo el evento en inglés o español si prefieren escuchar todo el evento en español. Ahora voy a invitar a Rob Dongosky, líder de Food y Agribusiness de EY Américas, quien hablará de cómo entender las fuerzas que están reconfigurando la industria de alimentos, desde ingredientes, procesamientos de datos, productos, hasta los comportamientos de los consumidores, las marcas, pero más importante aún, cómo desarrollar ideas innovadoras para que el sector prospere y cree valor a largo plazo en una cadena de valor reimaginada. Dejo con ustedes a Rob Dongosky. Rob, bienvenido. Thank you, and thanks for the opportunity to be with all of you today. Special thanks to Peter and Paul. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy, y gracias también a Peter y a Paul por su interesante aporte. Van a ser muy buenas las perspectivas. Ahora, déjenme partir diciéndoles que nosotros tenemos una plataforma que se llama Sistemas Alimentarios Reimaginados, pensando en que el sistema alimentario realmente va a transformarse profundamente en la próxima década. No es un cambio incremental, sino es como la siguiente versión, la 2.0 si se quiere, de los sistemas alimentarios. Y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. Déjenme partir un poco acá
y mostrarle los distintos componentes. No lo vamos a ver todo por las limitaciones de tiempo, pero nosotros pensamos en una idea de que si vemos todos los grandes cambios en el mundo de hoy, incremento de la población, cambio, todas estas mega tendencias afectan globalmente cuando consideramos además la tecnología a un cambio que va acelerándose cada vez más. La tecnología es cada vez más rápida. Si sumamos todas estas cosas, entonces Food System Reimagined, los sistemas alimentarios reimaginados, ¿qué es lo que va a pasar cuando todos estos se unan, tanto para los productores desde un extremo hasta los consumidores en el otro? Un par de perspectivas. Una de las cosas que nosotros hemos visto con los años es que queremos ser como una empresa de tecnología. Y cuando veíamos esto hace algunos años, las principales empresas eran estas tremendas empresas industriales, muy grandes. Y en ese entorno industrial, muchos de los grandes determinantes era que tenían gran capital, economías de escala, y las empresas más grandes, el día de hoy, en realidad son más bien tecnológicas, pero van incluso un poco más profundos, están centradas en los clientes, con plataformas, con innovaciones que realmente son los grandes determinantes hoy en día. Entonces, no son realmente como empresas de tecnología, pero funcionan como si fueran así para poder reaccionar de manera muy rápida ante las necesidades y deseos de los clientes. Y no hay nada que lo represente mejor que las empresas del área alimentaria. Hemos pasado por periodos de una productividad mucho más grande, mucho mayor, con distintas innovaciones en el procesamiento. Puede ser basado en la ciencia, basado en desarrollos mecánicos, pero se ha logrado una innovación muy importante tecnológica. Pero déjenme pasar varias diapositivas acá. Y si analizamos lo que es importante el día de hoy, lo que la industria y los clientes se piden el día de hoy es más salud y nutrición. 42% de los consumidores en Estados Unidos tienen preocupación en el área de la salud y el área de la alimentación. Por ejemplo, tenemos factores de obesidad muy altos y hay muchos elementos, por ejemplo, la disponibilidad de este tipo de alimentos, educación en torno a este tipo de alimentos. Hay mucho que involucra esta categoría, pero a nivel global, nosotros hoy en día estamos con malnutrición. Problemas tanto de obesidad como de falta de alimentación nutritiva. Así que tenemos que mejorar en ese espacio. Podemos ver que vamos a crecer hasta incluso 9, 10 mil millones de habitantes en el mundo. Entonces, es muy, muy importante considerar esto, porque hoy, más que antes, las personas se preguntan de dónde provienen los alimentos. Es una pregunta fundamental que se están haciendo antes de comprar. A través de la pandemia incluso ha aumentado este interés por los alimentos. En Estados Unidos, el 50% de nuestros alimentos se consumen en casa y el otro 50% fuera de casa. Ahora, durante la pandemia, casi el 100% de la alimentación es en casa. Y por eso hay además, distintos aspectos sociales en torno a la mesa, distintas experiencias, poder preferir uno mismo cocina. Y claro, post pandemia no creo que regresemos a un 50-50, probablemente será más 70-30 y que claramente no se parece a lo que era la pre-pandemia y esto tiene muchas variantes a lo largo del mundo. Otro tema importante acá es la personalización. Imagínense un mundo donde estamos en una dieta personalizada por la razón que sea, alta presión arterial, queremos perder peso, estamos entrenando para algún evento deportivo y esa dieta está vinculada a su reloj que nos va además a llevar un registro. A las 11:30 de la mañana le dicen nos falta 20 gramos de proteína, tenemos distintas opciones, pueden ser estas y dentro de una hora usted puede tener acceso a través de estos distintos locales según la ubicación en la que usted está, por ejemplo.
Y luego tenemos que pensar en cómo se va a procesar y entregar estos alimentos de aquí hacia el futuro. Lo vamos a ver rápidamente, pero si vamos a llevar un nuevo producto al mercado, y hay una regla básica hoy en día que dice, debe ser natural, debe tener 5 o menos ingredientes y asegurarse además de que tanto nosotros como nuestros padres podamos pronunciar estos ingredientes. Las personas leen la azúcar o libre de azúcar. Es decir, quieren reconocer los ingredientes que ahí están escritos, porque tienen ciertas dudas en torno a aquellos ingredientes que no son capaces de entender, de leer, de pronunciar. Entonces, tal como decía el video al inicio, la pregunta hoy en día no se trata de cuál es el valor, cuál es el propósito, sino más bien cuál es el rol que nosotros jugamos en este sistema Are you del futuro. Si nosotros efectivamente estamos en la mesa donde ya lo hemos descifrado o alguien lo está descifrando por nosotros y nosotros simplemente seremos seguidores. Las paradojas, otro de los temas que quiero abordar. Cuando vemos los sistemas alimentarios hoy en día, hay algunas paradojas existentes. Por una parte, tenemos que el Big Food no es algo que los consumidores realmente les gusta. Tenemos marcas muy grandes, tenemos marcas de 1.500, 2.000 millones de dólares, pero los consumidores más bien están pensando en alimentos pequeños, es decir, empresas pequeñas de nicho. eh, y tenemos entonces esta inflexión entre las marcas grandes y estas marcas más pequeñas. Hablé de and 10 times more money? ¿verdad? Hay mucho más dinero que se gasta hoy en día en productos farmacéuticos que en alimentos, es decir, gastamos más en curar a las personas que en alimentarlas bien. Es una paradoja y esto es realmente sorprendente, es decir, no solamente estamos atacando la parte equivocada de la ecuación, pero también nos deja una tremenda oportunidad abierta para poder alimentar a las personas de mejor manera. Además, los ingresos van aumentando y una de las cosas que hemos visto es que a medida que aumentan los ingresos, tienen aumentos también en su dieta, más basada en proteína. Y la producción de proteína hoy en día es uno de los grandes aportantes a los problemas de gases de efecto invernadero. ¿Cómo podemos generar entonces más proteína con mayor demanda, pero también con I think menor that's producción de carbono? Yo creo que eso también es parte de la ecuación. No nos vamos a deshacer de la agricultura basada en animales. El área pecuaria existirá durante mucho tiempo, pero tenemos que usar menos agua, controlar las emisiones, establecer mejores prácticas en los predios agrícolas. Y la verdad es que nosotros tenemos que tener presentes todo este entorno para producir mejores proteínas en un entorno más saludable para el mercado, para el planeta. Ciencia versus marketing. La ciencia se basa en hechos hasta que aparece el marketing. Hemos visto estudios que nos han permitido ver que el mercado siempre siente que la ciencia no nos cuenta absolutamente toda la verdad, donde podemos tener información sobre un elemento, so you pero really got tenemos 45 otras cosas que no nos han contado. Entonces tenemos que ver qué es lo que nos dice la ciencia real y qué es lo que nos dice el marketing real. Cuando uno entra a un local hoy en día, a un supermercado, y es algo que se le ha hecho seguimiento, los consumidores pasan más tiempo hoy en un supermercado que en otros lugares. ¿Por qué? Porque leen más tiempo, se paran frente al producto que tiene una gran i- eh, imagen gráfica, pero las personas lo que hacen hoy en día es que toman esos productos, le dan vuelta y empiezan a leer la etiqueta. ¿Qué tiene que me gusta? ¿Qué tiene que no me gusta? Y por eso los consumidores están viendo más la ciencia que el marketing. Las personas además
tienen migración urbana, pero prefieren que los alimentos vengan de otras áreas, de áreas más rurales. Es un problema que tenemos que resolver. Tenemos que ayudar a los productores también. Hoy en día, los chicos parece que están más entusiasmados con el desarrollo de juegos de video, informática, y están por eso emigrando mucho hacia las ciudades, y la agricultura no está viéndose abordada por parte de los jóvenes, pero la infraestructura en el mundo, la robótica, son tecnologías que nos permite desarrollar la agricultura. Así que yo creo que todavía existen muchas posibilidades para seguir creciendo. Cuando pensamos en el sistema alimentario, también pensamos desde la fuente por un lado, todo viene de la tierra o del agua, y por el otro extremo tenemos los consumidores, y entre medio está todo lo demás que cae en alguno de estos juegos, de estas cajitas. Esto es una de las industrias más grandes del mundo. In this industry. Son 13 trillones de dólares, 7 billones, 13 billones de dólares en el área de la agricultura, porque es una industria vital. Y al momento de la salida de la pandemia, vamos a ver que la seguridad alimentaria es algo que está aumentando cada vez más. En el pasado, e incluso en muchos casos, los consumidores se encuentran uno al lado del otro. En el siguiente sentido, yo sé que Paul y que Peter, que también están con nosotros acá, quizás no lo recuerden, pero en mi generación, nosotros nos llevaban la leche a la puerta de la casa. Comprábamos el pan en la panadería, otras cosas en el supermercado. Había productor y consumidor, uno al lado del otro. Hoy en día está separado, productores y consumidores están separados, y esto se ha desarrollado más en función a una escala. Ahora, durante la pandemia, eso es justamente la razón que nos ha permitido ir avanzando, pero estamos separados ahora, y quizás no es el enfoque más saludable y no lo que quieren los consumidores. Tenemos que tratar de acercarlo lo más posible para ver, además, qué hay en el medio. Por eso tenemos el etanol, por ejemplo. El etanol, biocombustibles, fueron creados porque los consumidores lo pedían, pero también porque teníamos una cantidad de granos, por ejemplo, que nos hacía preguntarnos qué podemos hacer con todos ellos. Y para resolver esa ecuación surgió justamente el etanol, que nos ha permitido tener algunos otros productos, pero no son los consumidores quienes realmente lo exigieron. Pero hoy en día los consumidores ven la cadena de valor, ven todo el recorrido, dicen, esto es lo que yo quiero que sea tratado así, este es el valor de lo que yo quiero comprar. Entonces, el sistema alimentario centrado en el consumidor es el que está predominando, y eso está marcando a la cadena de valor de extremo a extremo. Nadie es totalmente inmune a esto de aquí a la próxima década. Puede ser restaurante, supermercado, un procesador de carnes, da lo mismo. Entonces, ¿cómo vemos nosotros esto? Básicamente hemos hecho un estudio muy grande en los últimos 5 años sobre los futuros consumidores. Está en nuestro sitio web. Creo que ustedes pueden descargar el material si ustedes lo quieren, pero básicamente esto nos permite ver cuál es la conducta de compra de los consumidores a lo largo del tiempo. ¿Por qué compran? ¿Cuáles son las razones, sus personalidades para comprar? Y no solamente de alimentos, puede ser desde autos a productos para el hogar, etcétera. Tenemos estas personas en el lado derecho, y para el sistema alimentario dijimos, esto es interesante porque esto puede llevarnos incluso al productor del futuro. ¿Quién va a producir esos productos que quiere el consumidor del futuro? Los productores están acá del lado izquierdo, y podemos ver cuáles son las tendencias emergentes. Aquí abajo, por ejemplo, tenemos a productores de proteínas alternativas. Estos tipos de técnicas de producción están pasando a ser una tendencia más central. No sé si es que vamos a poner hectáreas y hectáreas bajo techo, me parece que no, pero hay cambios en el mundo.
que son importantes, donde van a empezar a surgir oportunidades como la agricultura con entornos o ambientes controlados, porque tenemos clientes que quieren comprar productos que han sido producidos a cortas distancias desde donde ellos se encuentran, y entonces ahí sí la agricultura con ambientes controlados puede ser una oportunidad. Un par de cosas más para que podamos luego pasar a la siguiente actividad. Esto es una conversación que nos puede durar mucho tiempo. Siempre nos preguntamos cuál es el rol de la agricultura en el futuro, pero esta parte central es clave para todo este ecosistema, porque hay un par de cosas que me gustaría destacar para posteriormente cerrar con algunos comentarios y recomendaciones. En las granjas, algunas de las cosas que nosotros esperamos ver de aquí hacia el futuro que debieran salir acá es lo siguiente. Uno es niveles de automatización que van a ser muy grandes. Normalmente en el mundo y sin duda en Estados Unidos y el resto de Norteamérica no vemos la disponibilidad de mano de obra que cuadre con las necesidades de las nuevas productores agrícolas, técnicas tecnológicas, automatización, planificación. Tenemos paneles solares aquí, tenemos turbinas eólicas. Y esto no es una postura política, sino los consumidores quieren alimentos sustentables, lo que quiere decir que incluso desde los campos productores, el uso de la tierra, el uso de la energía, todo eso se considera, y se considera además la sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor. Otra cosa que podemos anticipar es que muchos de estos tractores, ustedes verán, tienen asiento y otros no, tienen cabina y otros no. Esto ya lo hemos visto en algunos años pasados, que hace un tiempo parecía medio extraño, pero me parece que así va a ser el futuro. La activación por drones de tractores, la electrificación, o sea, tractores eléctricos, va a ser la tendencia. Quizás no en los próximos años muy cercanos, pero en la década o un plazo un poquitito más largo, sin duda que sí. Así que nosotros podemos entrar incluso en mayor nivel de detalle y podemos analizar cada una de estas cosas, y podemos hacerlo uno a uno si ustedes así lo desean. También en el entorno urbano, nosotros vamos a poder cultivar alimentos donde queramos. Pueden ser en los techos de los edificios, en los patios, en función a la demanda, en la función de la demanda de los clientes. Claro que no vamos a tener una producción masiva individual, pero sí estamos buscando la manera de crecer para poder tener productos locales. Ese es el mensaje acá. Los productos locales van a poder abordar muchos de los desafíos grandes que nosotros tenemos. Ya los otros panelistas podrán mencionar algunas cosas acá, pero esta idea del crecimiento local es clave. Lo otro es la entrega autónoma. Eso es algo que esperamos ver. Cuando yo converso con mis colegas del área automotriz, siempre me dicen que vamos a tener vehículos sin conductores, y eso nos va a llevar incluso a esta área que yo menciono. Ya estamos viendo algunos casos donde se está haciendo la entrega automatizada. Otra cosa importante acá, el supermercado del futuro en realidad es muy distinta a cómo se ve hoy en día. Cuando pensamos en el supermercado, que es una tienda con un perímetro, ¿verdad? Ahí es donde están los productos, porque si queremos comer saludable, está todo en el perímetro. Sí, vamos a tener góndolas, es cierto, pero los productos frescos van a estar afuera. Y vamos a tener más bien sistema de entrega, de delivery, a diferencia de hoy, donde principalmente se compra físicamente en el lugar. El 99% de las decisiones se toman ahí, frente a la góndola. Entonces, si vamos a hacerlo a través de online, hay que seleccionar. Cuando vamos al supermercado, nosotros hacemos una lista del supermercado y no ponemos ahí ni la marca, ni el tamaño. Si vamos a comprar mantequilla,
mantequilla de maní, dice mantequilla de maní. Y cuando estamos ahí frente a la góndola, ahí decidimos cuál queremos según el precio, según los ingredientes, según la dieta. Y en muchos... y así que las marcas grandes van a tener que ver cómo se puede competir en este entorno, porque esto realmente va a transformar los espacios físicos. Vamos a seleccionar, sí, los productos lácteos, la carne. Eso pasa a ser vital, porque si ya están pensando, nosotros tendríamos quizás que controlar más las categorías, nosotros debiésemos hacer nuestros propios productos lácteos, producir nuestra propia carne, debemos tener relaciones directas con los productores de proteínas locales, etcétera. Mucha actividad que está ocurriendo ahí. Un par de cosas adicionales que me gustaría mostrar acá. El plan es eh, si la disponibilidad de productos saludables va a pasar a ser una actividad central. La disponibilidad de productos que se generan en ambientes controlados, todo ese tipo de técnicas del futuro son posibilidades reales. Las estructuras de costos están bajando y por eso pensamos que esto va a ser toda una realidad. A pesar de que Peter se ríe de este barco que yo tengo acá, la acuicultura. La acuicultura también es una actividad que va a crecer mucho. Es una actividad con proteína que nos permite tener una muy buena alimentación. Así que la acuicultura ha crecido muchísimo. Mucho de esa actividad se hace más bien en tierra y no siempre en el mar. Pero para pasar ya a cerrar esto, cuando pensamos sobre la innovación, nosotros empezamos a pensar cuáles son los niveles de tecnología que necesitamos. Y cada uno de estos tiene muchísima información, tenemos tutoriales para cada uno de ellos, pero estas son las grandes áreas que nosotros hemos analizado y que deben ser parte del ecosistema. Y cuando pensamos sobre la innovación, la consideramos en cuatro grandes categorías: mecánica, la robótica, también la ciencia, carne cultivada, fermentación, más ciencia orientada a la producción de productos. Tecnología y datos es la tercera, donde nosotros vemos que el Big Data pasa a ser un elemento, de una variable de la ecuación importante. ¿Cuál es el valor que tiene esta variable dentro de toda la gran ecuación? Tenemos imágenes que nosotros podemos ver de alta resolución que provienen de drones. ¿Qué significa toda esa información? Además, las innovaciones del modelo de negocios que puede ser disruptivo en el futuro. Cuando vemos una empresa tan grande como PepsiCo que va directamente a los consumidores y le vende directamente a ellos, eso es una innovación en el modelo de negocios importante, como Crystal Berries, por ejemplo, que solamente produce berries, pero se establecen alianzas con otras empresas para poder llegar directamente a los consumidores. Productores grandes, empresas de transporte grandes que están cambiando sus modelos de negocios que se basan en tecnología, en mecanización y en ciencia. Así que ahí están las verdaderas oportunidades. Nosotros trabajamos con clientes para ver dónde está ese punto donde pueden empezar a marcar una diferencia para que ellos realmente sean participantes activos de este cambio. Hay mucho que está ocurriendo hoy en día y les puedo decir por todas las llamadas que nosotros recibimos que vienen desde actores principales hasta inversionistas en el área alimentaria que ven oportunidades tremendas. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esto con ustedes. El conocimiento importante hoy lo va a aportar en todo caso Peter y también lo va a aportar Paul. No, muchas gracias a ti, Rob. Valoramos mucho esa presentación. Con sus reflexiones definitivamente muy interesantes para Chile, para pensar cómo nuestras empresas deben hacer las preguntas disruptivas
para potenciar su competitividad. Yo quiero resaltar algunos de los temas que Rob mencionó, porque muchas veces uno piensa, bueno, sí, pero eso es en Estados Unidos. Aquí estamos en Chile, estamos en América Latina, y la verdad es que de los comentarios de Rob creo que hay muchos puntos de coincidencia. Rob hablaba de la realidad a nivel de lo que es el segmento en Estados Unidos, y Estados Unidos enfrenta temas de obesidad. Estados Unidos está enfrentando tendencias que prefiere las comidas más sanas a las más procesadas, el interés del consumidor en tener más seguridad de la trazabilidad de los alimentos. Y la realidad es que en Chile son realidades que hoy en día vivimos. Estamos viviendo un país donde hay niveles en incremento en obesidad, no solamente en adultos, más aún en niños. Estamos viviendo en un país donde, lo hemos visto en la pandemia, todo este tema de las comidas sanas se ha impulsado, que va muy ligado a lo que mencionaba Rob de las paradojas. La paradoja de que estamos pasando de la gran empresa de alimentos a que hay una cierta preferencia hacia las más chicas por temas de sostenibilidad, por temas de emprendimiento y porque muchas de estas empresas chicas justamente su gancho está siendo en las comidas sanas. Lo estamos viviendo hoy en día aquí en Chile, de manera que también es un elemento que se replica en Chile. El tema de la trazabilidad, la gente también quiere saber de dónde viene su comida, que no tuvo posiblemente muchos pesticidas, que el sitio donde se produjo ha sido amigable con la comunidad y en Chile hemos tenido, de hecho, no recientemente, sino inclusive en los últimos años, eventos de esa naturaleza. Otro elemento importante que mencionaba Rob, en Estados Unidos, antes de la pandemia, la gente comía aproximadamente 50% fuera de casa, 50% en casa. Hoy en día, el porcentaje más alto, si no llega a 100, es en casa y la gente realmente lo está, digamos, embracing, lo está abrazando. Y en Chile vemos algo también muy similar. Por la pandemia nos estamos acostumbrando a comer en casa, estamos siendo más selectivos en lo que es la compra de los ingredientes. Si bien no estamos aparte no estamos yendo al súper posiblemente directamente, sino usando alguna de las empresas de delivery que nos traen los alimentos hasta la casa. Y en ese sentido va a ser interesante hablar con Paul Mas, porque en la parte de ingredientes, que también es muy importante, Scola, justamente la empresa de Paul, trabaja mucho en temas de ingredientes y vamos a ver algo también en el tema de proteínas. Así que la pregunta realmente importante que hacerse, como decía Rob, para cada uno de nosotros que estamos en el sector, de ustedes invitados, es ¿cuál es mi rol en el sistema de alimentos del futuro? Y si bien no es algo que va a ocurrir mañana, sí hay que ir preparándose y es lo que hemos encontrado en los estudios de EY a nivel mundial. Y Chile, más que ningún otro país en América Latina, tenemos una empresa acuícola muy robusta, empresas salmoneras que exportan a todas partes del mundo, frutas, verduras, y no solamente, gracias a Dios, Chile es un país que se autosostiene en la alimentación, sino que también exportamos mucho, con lo cual también Peter nos ayudará en la parte de Maersk, porque la innovación también se transmite en todo lo que es el tema de empaques, transporte y escuchar qué está ocurriendo en el mundo del transporte a nivel global para también innovar en ese lado. De manera que los animo a seguir en este momento a hacer preguntas, seguir haciendo preguntas en el número de WhatsApp que está en pantalla para abordarla con nuestros invitados en la conversación. Y ahora déjenme presentarles a los panelistas que vamos a tener el día de hoy, quienes contestarán a sus preguntas y con los cuales tendremos una breve conversación. En primer lugar, excusar a Ángel Izurieta. Ángel Izurieta es el socio líder de consultoría en tecnología en Chile, más de 20 años de experiencia trabajando en consultoría, liderando proyectos en Chile y en América Latina, amplio conocimiento de la industria en recursos naturales. Sin embargo, por causa de fuerza mayor, desgraciadamente Ángel no ha podido estar con nosotros, así que lo excusamos. Sin embargo, les presento a nuestros otros tres invitados de lujo que vamos a tener en este panel. En primer lugar, Peter Jorgensen, que es el socio de Maersk Growth. Peter lidera el área de transporte sostenible como socio de Maersk Growth, la rama de CBC, tecnología y crecimiento de AP Moller Maersk. Con más de 21 años de experiencia en el sector de transporte marítimo y la logística, Peter se encarga de identificar e impulsar nuevas tecnologías y soluciones para la optimización de la cadena de suministro, en particular para abordar la pérdida de alimentos. Algo que para Chile, un país que exporta mucho alimento, obviamente es muy relevante. En segundo lugar, Paul Mas, que es el CEO de Scholar.
Paul es responsable del liderazgo estratégico mundial de Scholar, con más de 60 billones de dólares en venta al año, y responsable también de las iniciativas estratégicas de crecimiento. Ha desempeñado papel de CEO desde que se unió a la compañía en el 2016. Anteriormente fue presidente de los segmentos de alimentos comerciales y marcas privadas de Conagra Foods, ahora Conagra Brands, y Paul participa también en la red G100. También con Paul vamos a poder abordar temas de ingredientes que manejan justamente la parte de Scholar, y con quien ya tuvimos el gusto, Rob Dongoski, que es el líder de Food y Agribusiness de EY Américas. Rob es el socio de EY Américas con más de 20 años de experiencia sirviendo a clientes en los sectores de la alimentación y la agroindustria. Trabaja con varias empresas de Fortune 500, Global 1000 y empresas privadas en calidad de asesor. Como fundador de EY Global Agribusiness Center, Rob dirige a los profesionales de EY en todas las regiones del mundo para servir a los clientes de agronegocios. De manera, como les dije, tenemos un panel de lujo. Muchas gracias, Rob, Paul y Peter, por acompañarnos. Y sin más, conversemos con nuestro panel. Primero, una pregunta general para todos. Vamos a asumir que todos estamos de acuerdo en que la cadena de valor en la industria de alimentos necesita ser reimaginada, está siendo reimaginada. Desde el área de experticia de cada uno de ustedes, ¿qué es lo que está impulsando la necesidad de cambio? ¿Y cuáles son los desafíos más urgentes en los que las empresas de alimentos a nivel mundial y sobre todo en Chile tienen que trabajar hoy para crecer o seguir siendo un actor relevante en el mercado en el corto y mediano plazo? Y si quieres, comenzamos contigo, Peter. I'll unmute here for a second. So I actually think that. Bueno, yo pienso que Bob habló mucho sobre las cosas que ya están dentro de la cadena de abastecimiento y todo lo que tenga que ver con ello. También de convertirse en una empresa de tecnología, habló sobre trazabilidad, personalización y otros aspectos. Y creo que lo que todo eso significa es que si vemos a través de los lentes de la tecnología para abordar de dónde va a venir la cadena de abastecimiento, tiene que ser digitalizada en el futuro. Hay cosas maravillosas que ustedes producen en Chile. Yo estoy seguro que lo importante es que es un objeto físico, hay que trabajar en conjunto. Hay que mover este objeto, este producto. Y para tener la eficiencia entonces y poder llegar a sus mercados que a ustedes les gustaría llegar, para expandir las exportaciones, hay que asegurarse de que no haga desecho, no hay problemas ni múltiples personas en esta cadena. Lo que queremos pensar entonces, nos gustaría pensar como algo que es más transparente. La transparencia es igual a confianza. Los actores confían los unos en los otros y eso también les va a permitir a tener trazabilidad y también las otras cosas que tenemos y que se tienen que digitalizar desde el primer kilómetro. De lo contrario, no vamos a tener la digitalización para poder llegar al último kilómetro. Y es muy importante. Entonces hay que pensar a través de la tecnología y al fin y al cabo tomar decisiones basadas en los datos. Así es que yo creo que muchas de las cosas que Bob habló, Bob también lo va a mencionar, también se unen de manera muy interesante como Bob lo mencionó y van a estar todos alineados para poder trabajar en conjunto. Creo que lo más importante y lo que la tecnología tiene que encontrar su respuesta, su equilibrio, es cómo nos aseguramos que los costos para la adopción de esta tecnología se esparzan de manera igual para que todos los que tengan los mismos beneficios. Y en la actualidad los beneficios más importantes están en los últimos que están en el sector retail. Y el primer kilómetro, los productores, etcétera, de alguna manera son los que absorben todo el costo. Y eso no es viable para la adopción generalizada. Aquí paro entonces y después podemos seguir. Tengo muchas cosas más que decir, pero no quiero monopolizar el debate. Sí, una cosa, Peter, que me gustaría agregar, creo que operamos con una mentalidad nueva. Tenemos que esparcir estos costos y encontrar la ganancia que de alguna manera pague todo esto. Hemos estado operando nosotros por una parte general, donde
todos pensamos cómo hacer el alimento más barato, pero las generaciones más jóvenes tienen un patrón mental distinto y quieren gastar más dinero en los alimentos si lo hacemos sostenibles, seguros, trazables. Así que creo que es un cambio fundamental en nuestro pensamiento sobre los alimentos y no siempre tiene que ser ahora lo más barato. Gracias, Rob. Paul, ¿qué te gustaría decir al respecto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. No, lo que vemos ahora, especialmente voy a hablar sobre el caso de Estados Unidos, lo que Rob dijo. Hay un cambio significativo que está ocurriendo en un periodo muy breve de tiempo. Si nos remontamos en el tiempo con los retailers y antes había las generaciones más jóvenes, lo ven de manera distinta. Para las empresas alimenticias uno empieza a hablar cómo colocar algo y los precios siempre van a ser un factor, por supuesto, pero ahora la importancia está cambiando. De todo lo que estamos diciendo, la transparencia, por ejemplo, los atributos de salud, la sostenibilidad, eso entonces está aumentando mucho en su importancia para los consumidores, especialmente los más jóvenes ahora. Y gracias a toda la audiencia por ya estar comenzando a enviarnos sus preguntas. Por favor, de nuevo, pueden enviarlas al número de WhatsApp. Y vamos ahora con una pregunta para Rob. Rob, con un reto tan grande e importante y con lo que está en juego, ¿qué significa todo esto para los líderes empresariales, para nuestros clientes chilenos, tanto para la gran empresa como la empresa mediana y hasta la chica que nos acompañan hoy en este evento? Ellos tienen la tarea de impulsar esta reimaginación de esa cadena en sus empresas. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, ¿qué es lo más importante para nuestros ejecutivos en esta llamada de hoy? ¿O qué ha sido lo más importante para los ejecutivos con los que tú trabajas que están abordando este desafío ahora? ¿Qué están haciendo? ¿Has observado algún obstáculo concreto en el camino hacia el éxito y cómo evitarlo? Yeah, just a couple thoughts. Sí, un par de reflexiones. Primero, lo que he visto es que cualquiera que esté en la cadena de suministro de alimentos, no hay algo que nosotros podamos estar seguros, así que no nos vaya a afectar. Y yo creo que una cosa es que nadie puede relajarse ahora en este tipo de ambiente. Lo otro es que si reflexionamos sobre lo que estamos hablando, no es algo que nos vaya a servir lo que hacemos hoy para la próxima década. Entonces las empresas tienen que pensar que de alguna manera se puede relajar y ser inmunes al cambio. La brecha que tenemos, hay que tener estabilidad, pero se puede proporcionar por un número pequeño de marcas que de alguna manera pueden participar en esta disrupción del mercado. Así que creo que de alguna manera las empresas grandes tienen que ver cómo ser más ágiles, más flexibles, también superar los riesgos cuando es difícil, cuando somos empresas grandes. Cuando estamos innovando, encontramos una gran idea, a todo el mundo le gusta la idea y dice esto va a ser fantástico. Le damos un año, quizás 2 años para ver si funciona y no funciona y decimos, bueno, no nos funcionó para nosotros, volvamos a la manera antigua. Pero las empresas más pequeñas, por otra parte, no tienen nada que perder. Entonces su apetito para enfrentar los riesgos y hacer cosas nuevas por un tiempo más largo es lo que crea la disrupción. Así que yo creo que como vamos avanzando, tenemos el lujo de aceptar estos riesgos, exponernos a veces a él, y las grandes empresas probablemente les resulta más difícil como ser realmente innovadoras y disruptivas en el mercado. Depende de quién es uno entonces y qué queremos hacer. Nadie ahora está inmune al cambio, eso es seguro. Una pregunta para Paul. Paul, es cierto que Scholar tiene una cantidad de líneas impresionante, pero me quiero enfocar en una que es importante para Chile, que es el ámbito de las proteínas. Y es, ¿qué tendencias has observado en cuanto al consumo de proteínas no animales? ¿El consumidor está cambiando realmente sus hábitos? ¿Se ha atenuado? ¿No ha habido cambios? ¿Qué tan drástico ha sido el crecimiento de la demanda de proteínas no animales? Si es que ha habido alguno. ¿Y qué prevés en este segmento del mercado en base a lo que tus clientes están demandando? ¿Deben preocuparse los productores de ganado y otros productos cárnicos o de animales? ¿Cuál sería tu consejo para ellos, si es que hay un consejo? Sí,
es un tiempo muy fluido y dinámico. Todo lo que hemos estado hablando de la tecnología está permitiendo un montón de innovaciones. Por lo tanto, cuando vemos las proteínas basadas en las plantas versus las proteínas que provienen de los animales, hay muchos cambios. Una perspectiva que me gustaría compartir con ustedes, la gran empresa en Estados Unidos, Beyond Meat, ahora se transa como en las acciones y hoy tiene una capitalización de más de 10.000 millones de dólares y es una empresa que de hecho no gana dinero en la actualidad. Y una manera de pensar es, ¿por qué tiene esas cifras? Es porque tienen una confianza en el futuro y va a existir mucho crecimiento en las proteínas que se basan en las plantas y no animales, no de origen animal. Como yo lo veo, y algo que yo estimularía a las personas, que ustedes también lo pueden ver, que es un incentivo enorme. Si ustedes son las empresas pequeñas que Rob mencionó, o son un startup, y están viendo una innovación o crear algo nuevo, y el mercado les va a pagar 10.000 millones de dólares como recompensa por tener esa innovación, hay muchos incentivos, hay muchas personas interesadas que están tratando de ver cómo hacer el mejor invento posible en el futuro. Y es algo que yo me gustaría compartir con ustedes. Las tendencias que estamos viendo es que hay personas que están diciendo las proteínas animales se van a ir y todo va a ser planta. Eso va a ser cierto quizás en 100 años más. Pero el ritmo de los cambios, creo que ahí aún hay espacio para ambos. Y yo creo en mi vida que vamos a seguir viendo proteínas de base animal que van a jugando un rol importante en el mercado. Habiendo dicho eso, si la tecnología permite que las proteínas basadas en las plantas o quizás una carne hecha en el laboratorio, un pollo que sale del laboratorio, que tiene atributos saludables, sabe igual o mejor que el original y es más barato. Ustedes, los consumidores, van a ver que van a cambiar mucho más rápido, pero eso no es el caso hoy. Hoy eso no es la realidad. Así que creo que todavía hay limitaciones en el ritmo del cambio, pero también creo que el cambio en la tecnología y sus capacidades intrínsecas realmente tienen un potencial de abrir un espacio enorme en esa ecuación. Así es como lo veo. Como ya se mencionó, estamos tratando de navegar en ambos mundos. Tenemos un ambiente que es con inversiones sin precedentes y lo mejor que podemos hacer desde la perspectiva es asegurarnos que nuestros equipos se enfoquen y estén participando con distintas tecnologías, con otras empresas, así que podamos formar nuestra propia estrategia. ¿Qué significan estas innovaciones? ¿Dónde invertimos? Rob ya habló de los modelos de negocios, lo que es un argumento muy interesante. Hemos creado una división de negocios emergentes porque las personas y cómo uno está conectado con negocios muy maduros es lo que nosotros esperamos que ellos hagan. Es distinto de algo que es totalmente nuevo y uno tiene que apoyar eso. Las expectativas sobre el retorno quizás van a ser a largo plazo y no tan a corto plazo. Todas esas cosas de alguna manera intervienen, todos esos factores. Por lo tanto, hay que reconocerlo en las organizaciones, tratar de separar ambos mundos. Nosotros antes teníamos una resistencia, teníamos una marca que tenía un ingresos y uno quería que mantuviera eso, pero ¿cómo competimos con estas empresas pequeñas, flexibles y rápidas? Es muy difícil en este mundo. Y para mí la mejor respuesta entonces, hay que tener un número importante de personas que sean como un startup, que operen como esas en marcas más pequeñas, de tal forma que uno esté en una igualdad de posición. De lo contrario, nos vamos a ver frustrados. Al tema, aparte de lo que son las proteínas, porque, y de nuevo construyendo los puentes entre Chile y Estados Unidos, esto no es que pasa en Estados Unidos y no pasa acá. En Estados Unidos, cuando hablabas del tema de las inversiones y cuando mencionaba Rob el tema de la paradoja de que hoy en día se confía más en la empresa chica que en la empresa grande, aquí en Chile todos hemos visto cómo en los últimos años
han nacido empresas pequeñas de snacks que hoy en día le compiten a PepsiCo en la góndola, pero fuertemente. Las barreras de entrada son realmente muy bajas. Mencionabas el caso de Not Me en los Estados Unidos. En Chile tenemos un caso de una empresa que se llama Notco, de nuevo, novedosa, y ha levantado, justamente hablando del tema de financiamiento, levantó mucho financiamiento y ya está tratando de expandirse a otros mercados como el de Estados Unidos. De manera que las grandes sí, yo creo que estamos viendo que hay todo un ecosistema distinto con barreras de entrada bastante bajas, y me encantó tu último punto porque justamente toca a la parte del capital humano, del talento de la gente. La tecnología de todas maneras es algo que tenemos que ver, pero cuando tú ves una empresa chica que son dos fundadores, ¿no? Y son dos chicos millennials, jóvenes, no tienen que rendirle cuentas a nadie, bueno, obviamente sí, a los inversionistas, pero los inversionistas le dan un campo de acción mucho más amplio y no tienen que estar en múltiples boards ni con muchos accionistas, y son mucho más rápidos, son mucho más ágiles en su toma de decisiones, mientras que obviamente en una empresa establecida que cotiza en bolsa, que tiene que rendir cuentas a la autoridad local, que también lo hace la pequeña, pero en un ámbito bastante distinto, la empresa grande se mueve mucho más lenta y nuestro mercado se está moviendo mucho más rápido y la empresa chica responde mucho más rápido también a ese mercado. De manera que esa reflexión creo que es muy importante. No es solo tecnología, es también el mindset, la forma de pensar de la gente, y una forma de hacerlo es traer a gente que piense distinto y crea tu propio, en algunos casos han habido casos interesantes de que creas tu propio startup dentro de tu gran empresa para poder competirle a este otro ámbito. Una pregunta para Peter, también por nuestra posición geográfica que es fundamental y por la cantidad de exportaciones que tenemos en Chile. Con la demanda que hay en algunos países debido al COVID, ¿prevés, Peter, algunos problemas con la capacidad del transporte marítimo o cualquier otro problema para los importadores y exportadores chilenos en todo el mundo, o tal vez desde y hacia Latinoamérica, Chile, a Asia u otras regiones? So I think you can add, Sí, yo creo que se puede agregar otra docena de problemas geográficos, y la respuesta es, por supuesto, sí. La cadena de suministro ha estado por los últimos 15 años para estar just in time. Yo represento una empresa muy importante porque los embarques se han comoditizado, y uno ve que cada paso de la cadena de abastecimiento es lo que hacen también los productores en términos de Walmart y otras empresas. Así es que ha sido un punto de quiebre. Nosotros hemos hecho muchas inversiones, por supuesto, pero también hemos tenido la fortuna de ser una empresa que ha funcionado bien. Ha habido actores masivos de la cadena de suministro que no han podido cumplir, y ahora tenemos un tiempo de espera de 9 días en China, 50% de capacidad de esto. Y no hay otro puerto que pueda llenar esa capacidad. Así que la capacidad para exportar es en esos lugares. Puede haber algunos lugares en otras partes donde se puedan suplir. Incluso así, no tengo los nombres pre-COVID, pero nosotros podríamos tener un contenedor que tenga una carga de 3,3 tiempos por el año. Y eso es. Por lo tanto, hay una cantidad enorme de capacidad que está atascada en muchos tipos de lugares. Y reverse, afortunadamente, un poco mayor, pero también más costoso. Así que todo el mundo va a sufrir. Como Merz, nosotros, no voy a decir un enfoque distinto, porque no tengo el punto de vista de los competidores, pero sí tenemos contratos a largo plazo, lo hemos aumentado en los últimos 12 meses. Hemos tenido un enfoque de alianzas. No voy a decir que no estamos cobrando lo que cobra el mercado, pero sí hemos ido en la dirección opuesta a los otros. Y hemos llegado a una colaboración más cercana con muchos socios que sienten que nosotros lo hemos apoyado porque hay una escasez. Y sí, bueno, no hay una manera de colocarlo de otra manera. Es decir, lo que pensamos es que todo el tema con respecto a la visión a largo plazo, que somos los únicos que de alguna manera estamos en una logística de containers integrados. Por lo tanto, cada cliente, ya sea pequeño o grande, fácilmente puede
ser y contar con nosotros que somos responsables de la cadena de suministro. Esa es la alianza. Y eso significa que tenemos de alguna manera la posibilidad de que tengamos una alianza, y del lado de la innovación, nosotros no podemos servir a muchos clientes muy pequeños. No es porque no queramos, simplemente somos una bestia enorme y costosa, es difícil. Por lo tanto, dependemos de muchas innovaciones. En ese marco digital, por ejemplo, el cliente que se conecte con otros startups, por lo tanto, ellos fácilmente pueden interactuar con otros intermediarios para eso, que de alguna manera pueden conectarse con nuestras plataformas más grandes. Entonces estamos pensando esto como un negocio de plataforma. No voy a decir que no somos una empresa tecnológica, porque creo que a nuestro CEO le gustaría decirle, pero cuando tengamos 150 barcos o lo que sea, yo no sé si somos una empresa que todavía tenemos mucha tecnología, pero es importante que podamos servir a un rango amplio de clientes, y tenemos que cambiar esta industria y no importa si sea de alimento o de pets, sino tenemos que ser competitivos, tener una relación simbiótica. Y ahora no existe en un rango importante, y eso significa que muchas personas pierden ahora. Los proveedores, los clientes, todos en la cadena están perdiendo. Así es que la respuesta es sí. Todo el mundo ha sido impactado, de arriba y hacia abajo. Ustedes no imaginan los textos y WhatsApp de personas con las cuales he trabajado muchos años. Y dicen, ¿me puedes dar un espacio en ese barco? Y yo le digo, ¿qué? Pero bueno, es la señal de desesperación que vemos. Y todos están siendo impactados, incluso clientes enormes que también han sufrido mucho por la falta de espacio. Estamos ya sobre la hora, pero no dejan de llegar preguntas. Les voy a hacer algunas preguntas para extendernos unos 5 minutos más, si no les importa. Y hay una que viene directamente para Paul Mas, viene desde Flexco, una empresa con más de 113 años de historia que aborda una amplia zona de alimentos. Y la pregunta es cómo podemos asegurarnos de seguir funcionando en esta interrupción del mercado con todo esto de la pandemia. ¿Seguiremos innovando? ¿Cómo hacemos nuevos cambios? Sí. Yo me gustaría decirles que nuestra experiencia con la pandemia, hemos aprendido mucho sobre nosotros mismos. Por ejemplo, el trabajo virtual de los hogares. Personalmente, estamos repensando cómo el trabajo se está haciendo. El nuevo normal hacia adelante es impredecible. Y yo aprecio esta empresa de 113 años, también 129 años, así que tenemos una historia más o menos similar, muy larga. Pero creo que va para todo lo que Rob dijo al inicio, en su presentación, debido a esos factores del mercado y a esos determinantes y la realidad. Todo lo que se resaltó en esa presentación, yo creo que nosotros tenemos que esperar que el ritmo del cambio y de la innovación va a seguir acelerándose. Rob lo dijo muy bien, nunca va a ser más lento. Al contrario, todo lo que yo veo en nuestros negocios, en el mercado, apoya esa postura de mente. Por lo tanto, la pregunta es cómo navegar ahí. Asegurarnos que la empresa siga floreciendo los próximos 113 años. Desde yo vengo y como lo veo, no hay que resistir el cambio, sino abordarlo, comprender todos los segmentos, conectar todos estos elementos de tal forma que podemos, donde tengamos las oportunidades para la empresa, uno puede usar los recursos y dejar que todo eso pueda ayudarnos a remoldear nuestra empresa. Rob mencionó a PepsiCo, Crisco. Hay empresas que dicen que tenemos que reinventarnos debido a estos factores del mercado. Y no estoy diciendo que eso sea bueno o malo. Les digo que lo que yo estoy haciendo, porque lo veo de esa manera, es que quiero participar y pensar sobre los pasos que tenemos que adoptar para que seamos exitosos y navegamos por un ritmo de cambio que es sin precedentes. Muchas gracias, Paul. Vamos a hacer algo, respuestas más cortas para poder ver si le damos cabida a dos o tres preguntas más. Una pregunta para Rob, desde una empresa que ayuda a la producción de alimentos, frutas, verduras, carnes. Nos hemos visto afectados por la pandemia,
Es por eso que también nos enfocamos en los centros de distribución con nuestros suministros de tecnología de traspasos. ¿Cómo podemos seguir ampliando la estrategia de nuestros productos? Seguir como proveedores abasteciendo con nuestros productos. Yeah, I mean, I think you gotta look at Sí, the. yo creo que hay que ver el movimiento del mercado. ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el cliente del cliente? Eso es vital para responder esa pregunta. Hay que encontrar maneras en que podamos desechar el desperdicio que se da en el sistema. Porque mencioné a PepsiCo, no significa que eso sea lo correcto para usted. Necesitamos centro de distribución, podemos enviarle directo a los clientes, a los consumidores, todas esas oportunidades. Tendemos a tomar a veces un punto de vista sin limitaciones y luego decir cuáles son las limitaciones que nos limitan. Y una vez que encontramos oportunidades para sacar el desperdicio, y hay que ver como las empresas como Apple, Google, Tesla, ¿qué harían si ellos hicieran algo? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Eso es como yo lo enmarcaría con un patrón mental. Yeah, well, yo creo que quedan muchas ganas todavía, pero vamos a meter dos más. Una empresa de empaques, principalmente de alimentos, y aquí puede posiblemente Peter y también Rob o Paul. ¿Cómo ven el futuro en los cambios en el rubro de empaques de alimentos? No sé si Peter quieres comenzar por la parte de exportación y después Paul o Rob quieren decir algo también breve. Sure, I think Sí, el alimento se produce en el lugar donde se produce, obviamente. Hay que olvidarse de terminar el fin de la agricultura, porque eso no va a cambiar mucho, de hecho. Así es que si uno quiere mover cantidades de alimento a los lugares donde le falta alimento, geográficamente uno sabe, entonces la combinación de extensión de las tecnologías, el empaquetamiento y las cosas que pueden de alguna manera unir las cosas. Entonces, si uno piensa sobre un círculo en el centro donde uno está, uno puede llegar a otros mercados. Y es una combinación de distintas tendencias, de modos y distintas tecnologías también que tienen que integrarse. Hay mucho dinero que, por supuesto, está involucrado en la extensión. Yo tengo una inversión incluso en este tema y no estoy seguro si la inversión de la extensión de la góndola ha sido correcta, pero la combinación de estas tecnologías, quiero decir, van a ser parte de que podamos llegar a otros mercados que uno no podía llegar antes para hacer con un transporte costo efectivo, porque no los podemos colocar todo en los aviones. Muchos salmones a veces de Chile van en avión, pero no podemos hacer con otros alimentos lo mismo. It's just really a really Sí, interesting question. es una pregunta muy interesante, porque uno piensa sobre la entrega, la sostenibilidad y la importancia de pensar sobre el medio ambiente. Es un tema enorme para los consumidores. Así es que eso va a continuar siendo un elemento. Por ejemplo, los embalajes reciclables es un tema ahora. Bueno, no, por el tiempo no voy a seguir más allá, pero ese sería mi punto de vista. Gracias de nuevo a nuestros panelistas de lujo, muy agradecidos que hayan estado con nosotros, Rob Dongoski, Paul Maas y Peter Jorgensen, por compartir sus perspectivas tan interesantes y a todos nuestros invitados por sus comentarios. Agradecemos a todos su participación. Los invitamos a que respondan. Les estaremos enviando en las próximas horas o días email con información relevante a todo lo que se ha conversado hoy. Y obviamente, si alguno tiene alguna pregunta adicional, pues déjenos saber para poder ayudarlos. Y esperamos nos sigan acompañando en futuras iniciativas como esta. Muchas gracias desde EY Chile, con la colaboración de EY Américas, Paul, Peter, y hasta la próxima. thank you. Thanks for having me. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau. A todos ustedes. Gracias.